Max Weber fue sociólogo, economista, jurista, historiador, filósofo y politólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública con un marcado sentido positivista. Weber postuló una teoría que busca explicar el funcionamiento jerárquico de las organizaciones llamada teoría de la burocracia de Weber. Consiste en una forma de organización jerárquica del trabajo donde los funcionarios o trabajadores están especializados en su campo y funciones. Para Weber, la burocracia es un instrumento de dominación. Weber establece las condiciones para que una persona con poder justifique su legitimidad. Además, explica cómo los sujetos sobre los que se ejerce tal poder son sometidos a él. Además de legitimar el poder, para que sea posible el ejercicio del poder, es necesario cierto grado de organización administrativa. La organización administrativa de tipo burocrático planteada por Weber proporcionará el más alto grado de eficacia en el trabajo y la organización. El objetivo de tal organización será resolver los problemas de la sociedad y por extensión los de la empresa. Dentro de su teoría de la burocracia, Weber plantea tres tipos de sociedad según sus características. 1. Sociedad tradicional. Destacan el patriarcado y la herencia, por ejemplo, la familia. 2. Sociedad carismática. Destacan características místicas, arbitrarias y personalistas, por ejemplo, los partidos políticos. 3. Sociedad burocrática, racional o legal. Destacan las normas impersonales y la racionalidad, por ejemplo, las grandes empresas. A partir de ella, explica su teoría de la burocracia. Asimismo, Weber define tres tipos de autoridad legítima. 1. Autoridad tradicional. 2. Autoridad carismática. 3. Autoridad legal, racional o burocrática, propia de su teoría. La teoría de la burocracia de Weber plantea tres ideas fundamentales características de la burocracia. 1. Carácter legal de normas y reglamentos. Existen una serie de normas y reglamentos escritos en la burocracia que están elaborados de forma detallada y racional. Estos son coherentes con los objetivos de la burocracia. Así, la burocracia se basa en una legislación propia que define su funcionamiento. 2. Impersonalidad. Todas las reglas, decisiones y cuestiones administrativas se formularán y registrarán por escrito. El trabajador cumplirá su tarea de forma impersonal. 3. Jerarquía de la autoridad. La legislación comentada se compone de una serie de reglas abstractas y establecidas de forma racional e intencional. El sujeto con autoridad posee una serie de funciones, derechos y obligaciones. Este sujeto tiene poder a razón de su cargo. Por otro lado, el sujeto que obedece a la autoridad lo hace porque así lo determinan las leyes y no tanto por obedecer a la voluntad del jefe. 4. Profesionalización y racionalidad. Cada profesional será seleccionado por su grado de preparación y especialización en la materia. El trabajo a desarrollar se planteará como una carrera donde uno puede ser promovido, es decir, ascendido, según su antigüedad, capacidad y conocimientos técnicos. 5. Máxima división del trabajo. Existen una serie de cargos de poder dentro de la organización burocrática. Cada cargo de poder obedece a una serie de competencias que están delimitadas a partir de una serie de reglas. Los cargos se organizan de forma jerárquica. Así, cada cargo está bajo el control y supervisión de un cargo superior. Cada sujeto será responsable de sus decisiones y acciones, así como la de sus subordinados. 6. Determinación de reglas. Las reglas y las normas rigen la conducta de los trabajadores. Cada una de ellas se aplica a cada caso y situación en concreto de forma coherente. Weber
plantea una serie de efectos surgidos a partir de su organización burocrática. Por un lado, la organización burocrática ayudará a prever el comportamiento humano y por el otro, facilitará la estandarización del desempeño de los trabajadores. Como se ha comentado anteriormente, el objetivo último será disponer de una mayor eficiencia en todos los procesos y cargos desarrollados en la empresa, es decir, la máxima eficiencia de la organización. En nuestro caso actual, existe el agravante del salto disciplinar en la ciencia política. Suelen utilizarse categorías de la sociología política weberiana como meras definiciones para ilustrar de un modo más a la política y al Estado, sin reparar en la riqueza conceptual de las dos nociones tienen en sí mismas y por ende en el aporte que pueden realizar al análisis del fenómeno político. La noción de política aparece abordada como simple aproximación. Así se la menciona en plano secundario para continuar con otras categorías de la sociología política weberiana. Esta falta de tratamiento, tarea dejada a la sociología en general o a la sociología política en particular, es un caro precio. En el mejor de los casos, cuando solamente se mencionan los conceptos de política y Estado en Weber, no se evitan otros problemas. Así, reconstruir, repensar, contraponer y así dinamizar el concepto de política y o Estado en Weber lo estimamos necesario. Un ejemplo claro es la noción de Estado. El hecho de reducir, recortar abusivamente su definición a una frase mecánica, aquel que tiene el monopolio legítimo de la fuerza que muchos politólogos repiten, cual frase hecha sin reparar en la importancia del aporte de Weber a esta noción como el definir al Estado no por los fines sino por los medios. Comenzaremos con lo que Max Weber entiende por política. De este modo comienza por verla desde la dirección o bien la influencia sobre la dirección de una agrupación política. Weber sentencia que el que hace política aspira al poder, ya sea al servicio de otros fines o al poder por el poder mismo. También afirma concisamente lo realmente importante es que para el liderazgo político en todo caso solo están preparadas aquellas personas que han sido seleccionadas en la lucha política, porque la política es en esencia lucha. Para Weber, la política es lucha, la violencia es su medio específico y la guerra su expresión más sublime. Así y todo, no es posible reducir la perspectiva weberiana a la de un nacionalismo belicista, debido a que su concepción de lo político como lucha queda contaminada por la inoculación de un sentido de culpa, que da lugar a una concepción trágica de lo político. Esto permite identificar que el concepto weberiano de lo político adquiere su carácter trágico en virtud de la adopción de elementos característicos de la esfera religiosa. De allí se extraen una serie de conclusiones relativas a la obra política de Weber y la teoría política en general. Es necesario reparar ahora en los diversos análisis que han dado a los tópicos seleccionados quienes han tratado la obra weberiana. Cuando Weber comenzó a acercarse a la política, encontró a la ala liberal de la burguesía alemana en declive, lo que se podía atribuir al resultado de la caída de Bismarck. Aron sostiene que Weber, como Maquiavelo, es uno de los teóricos que se interesan en la sociedad a partir del verdadero interés que es el de la cosa pública. La comparación se completa cuando el autor sentencia que Weber soñaba con ser estadista y solo fue un consejero del príncipe y un consejero al que no se escuchaba. Giddens, en referencia a esto, sostiene que Weber evitó cualquier implicación por la que atribuyeran al poder las cualidades éticas o estéticas que posee la concepción de poder para algunos. Aron rescata el artículo de Eugen Fleischmann en donde se aprecian las dos influencias de Weber por Marx y Nietzsche. De este artículo se nominó a Weber el Marx de la burguesía y nietzscheano mucho más que demócrata.